Bien, vamos a continuar en este video el tratamiento de las rentas variables. En esta oportunidad vamos a encarar las llamadas rentas variables en progresión aritmética. Recordemos que cuando hablamos de rentas variables habíamos dividido las mismas en rentas variables en progresión geométrica, que ya analizamos en un video aparte, y estas las variables en progresión aritmética. Si ustedes ven la gráfica que aparece en la diapositiva, observarán otra vez que en diferentes momentos del tiempo, t igual 1, 2, 3 y así sucesivamente, existen capitales C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub n, finalmente en el momento n, con la particularidad de que todos estos capitales entre sí son diferentes. Es decir, C sub 1 es distinto de C sub 2, distinto de C sub 3 y así sucesivamente. Por otra parte, vamos a suponer que esta es una renta temporal, tiene finitos términos, que el momento de valoración coincide con el momento de inicio, por lo tanto estamos hablando de una renta de tipo inmediata. También suponemos que por ahora los capitales son exigibles o potencialmente disponibles al final de cada periodo o subintervalo. O sea, fíjense ustedes, C sub 1 en el momento 1, C sub 2 en el momento 2 y finalmente el último capital en el momento n. Pero estas características, además de ser una renta cierta, interés compuesto, sincrónica, todos elementos que ustedes ya conocen, o ya conocemos, o ya hemos visto, pero además vamos a suponer de que se da una relación siguiente. La diferencia entre cualquier capital menos su inmediato anterior, C sub 3 menos C sub 2, C sub j menos C sub j menos 1, y así sucesivamente, es igual a una constante R. Recordemos, volvemos un poquito para atrás, que cuando hablamos de las rentas variables en progresión geométrica, además de la desigualdad de cada capital, se daba la relación de que cualquier capital relacionado o dividido sobre su inmediato anterior era igual a una constante Q. En esta oportunidad lo que hacemos es restar cada capital respecto a su inmediato anterior. Y siempre estas restas entre estos dos capitales consecutivos dan por resultado una constante R, que es un número. Si nosotros observamos estas diferencias que hemos igualado unas a otras, podemos construir cada capital en función del primero. Si C sub 2 menos C sub 1 es igual a R, haciendo un simple pasaje de términos, menos C sub 1 pasaría positivo a este lado, yo puedo afirmar que C sub 2 es igual a C sub 1 más R. Si C sub 3 menos C sub 2 también es igual a R, yo puedo afirmar que C sub 3 va a ser igual a C sub 2 más R, habiendo pasado este capital al segundo lado de la igualdad. Pero C sub 2 puede expresarse en función de C sub 1, o sea que C sub 3 será igual a C sub 1 más 2 veces R, que es lo que aparece en el recuadro celeste. El mismo análisis podríamos hacer para C sub 4, que finalmente concluiríamos de que C sub 4 será igual a C sub 1 más 3 veces R. Si ustedes observan, cada capital disponible en cada uno de los momentos del tiempo lo puedo expresar en función del primero, adicionándole esa razón de crecimiento, ya vamos a ver cómo es eso, que surge la diferencia de dos consecutivos. Entonces, lo que hemos hecho es reexpresar cada capital en función del primero, que es lo que aparece dentro de los recuadros celestes que ustedes ven en la diapositiva. Una vez hecho esto, vuelvo a la recta del tiempo y reexpreso la gráfica, ahora ya poniendo en cada uno de los momentos 1, 2, 3 y 4 el valor de cada capital en función del primero. En el momento 1 C sub 1, en el momento 2 C sub 1 más R, fíjense ustedes, que es lo que habíamos encontrado acá. En el momento 3 C sub 1 más 2 veces R, que es lo que aparece acá, y así sucesivamente. El último capital será C sub 1 más n menos 1 veces R. Veamos cómo funciona esto en un ejemplo. Suponemos que tenemos una sucesión de capitales que van creciendo en 500 pesos en forma periódica. Estos pueden ser meses, años, semestres, el intervalo que involucre la operación. Es decir, que es una renta creciente, 500 pesos periódico. Entonces,
El primer capital es de 9.500, el segundo de 10.000, el tercero de 10.500, el cuarto de 11.000 y así sucesivamente. Cada capital va creciendo en 500 pesos. Si ustedes observan, el primer capital es 9.500, el segundo capital será 9.500, que es el valor del primero, más una vez la razón. El tercer capital será 9.500, más 1.000, que es el producto de 2 veces la razón. Y el cuarto capital, 9.500, más el triple de la razón, o sea, 3 veces la razón, que era de 500 pesos. Entonces, en esta línea hemos representado gráficamente la evolución de una renta que varía en progresión aritmética y que es creciente en 500 pesos. No vamos a hacer la demostración de la fórmula correspondiente, ni vamos a desarrollar los modelos matemáticos porque es bastante trabajosa. La obtención de esta fórmula es quizás una de las demostraciones más complejas que tiene el cálculo financiero. Y nos vamos a remitir simplemente a la lectura de las páginas 185 o 189, si a alguno le interesa indagar cómo se llega a la fórmula para calcular el valor actual de la renta variable en progresión aritmética. Simplemente vamos a exponer la misma. El valor actual de una renta variable en progresión aritmética de razón R, que es temporal, inmediata, vencida, sincrónica, a interés compuesto, es igual a el primer capital, C sub 1, que es un dato conocido, más R sobre I, que multiplica a esta función A sub NI, función que ustedes ya conocen, que es valor actual de una renta unitaria, menos N, que multiplica a R sobre I por B a la N, donde C sub 1 es el primer capital de la serie. En nuestro ejemplo anterior sería, si volvemos para atrás, los 9.500, eso es C sub 1. R es la razón por la que crece o decrece cada uno de esos capitales. En el ejemplo anterior eran los 500 pesos. Y es la tasa de interés periódica que voy a utilizar para valorizar el conjunto, como en cualquier otra renta, como una renta constante o una renta variable en progresión geométrica. Siempre aparece la tasa, que es la que me permite valorizar en un momento del tiempo el conjunto de capitales. A sub NI es el valor actual de una renta unitaria, de n términos a la tasa I. Fíjense que multiplica todo esta expresión que está entre paréntesis, y cuya expresión, vamos a recordar, era igual a 1 menos 1 más I a la N sobre I. Y finalmente tenemos B a la N, que es el factor de descuento racional a la tasa I, equivalente a 1 sobre 1 más I a la N. Por supuesto, N, que es el número de términos que tenga no se incluyó en la diapositiva, pero es el número de términos que tiene la sucesión de la renta. ¿Qué valores puede tomar R? Recordemos R como razón de cambio de cada uno de los capitales. Si R es un número positivo, como en el ejemplo anterior, 500, 1000, 150, lo que sea, es una constante, recordemos eso, decimos que la renta es creciente. R puede ser 0, en cuyo caso cada capital respecto a su unidad anterior me da un resultado nulo, 0. Entonces los capitales no cambian, puedo decir que la renta ya no es variable, sino que es constante. R puede ser un número negativo, es decir, la resta de cualquier capital menos el unidad anterior me da una constante negativa, menos 100, menos 820, cualquier número. Pero ojo, si R es negativo hay que tener en cuenta que hay que prestarle mucha atención a los signos de la fórmula general porque cambian. Donde en la fórmula general que vimos anteriormente iba un signo más, ahora irá un signo menos, y donde iba un signo menos, irá un signo más. Pongan atención especialmente a ese detalle en la fórmula general. Bien, la fórmula general de la renta variable vencida, temporal e inmediata es la que ustedes ven dentro del corchete, que como en los casos anteriores podemos transformarla en adelantada simplemente multiplicando por el factor 1 más I. Si además de ser vencida fuera diferida, toda esa expresión debe estar multiplicado por 1 más I a la menos D, factor de diferimiento de la renta. Presten atención de que se multiplica todo lo que está dentro del corchete.
y si finalmente fuera adelantada habrá que multiplicarlo por 1 más I a la D, en este caso en el exponente positivo. En estos dos casos, si además de ser diferida y anticipada fuera, en lugar de vencida, adelantada, habrá que agregarle el factor 1 más I a cada una de estas expresiones, como se han hecho en los videos anteriores o en las rentas anteriores. ¿Qué ocurre con el valor final de la renta variable en progresión aritmética? Nuevamente trabajamos con el concepto de desplazamiento del valor del conjunto de capitales, porque estoy trabajando con tasas efectivas en el régimen compuesto y esto me habilita para hacerlo. Lo que hago es entonces al valor actual de la renta, cuya fórmula ya vimos en las diapositivas anteriores, es multiplicar todo esto por el factor 1 más I para llevarlo al momento n. Fíjense qué es lo que aparece acá. S sub NI, variable en progresión aritmética razón R, va a ser igual al valor actual de la renta, que es lo que está acá dentro del corchete, todo eso multiplicado por 1 más I elevado a la n. 1 más I elevado a la n, luego aplico distributiva a cada una de estas dos expresiones que están dentro del corchete, y me queda finalmente esta fórmula. El valor final de la renta variable en progresión aritmética es igual al capital C sub 1 más R sobre I, ahora y multiplicado ya no por A sub NI, sino por S sub NI. ¿Por qué? Porque al multiplicar el valor actual de una renta unitaria por el factor 1 más I a la n, transformo este valor actual en valor final, que es esta expresión que aparece acá. Menos n que multiplica a R sobre I. Fíjense que desaparece el B a la n. ¿Y por qué? Porque B a la n es recíproco de 1 más I a la n, por lo tanto se simplifican. Pongan especial atención entonces que S sub NI ahora es valor final de una renta unitaria, cuya expresión es la que ustedes ven allí en color rojo al pie de la diapositiva. Bien, para terminar, debemos adelantarnos y decir que las rentas variables en progresión aritmética tienen una importantísima aplicación que vamos a ver en la unidad 5 cuando se analice el sistema alemán de amortización de préstamos. Vamos a ver que cuando la tasa es fija no hay cláusula de ajuste en esos sistemas de amortización, el comportamiento del pago de las cuotas de un sistema alemán se asimila a una renta variable en progresión aritmética de razón negativa. También se pueden aplicar en las amortizaciones de empréstitos, cuando se amortiza un porcentaje fijo sobre el valor nominal y a una tasa fija, que es un tema que se ve en la unidad 6. Es decir, las rentas variables en progresión aritmética tienen importantes aplicaciones en el cálculo financiero. Y para finalizar, recomendamos la lectura del libro Matemática aplicada al cálculo financiero en sus páginas 185 a 191, tercera edición, para poder comprender en forma completa el tema. Muchas gracias y el próximo encuentro será para analizar ya temas de la unidad número 5.